Un saludo a todos. Una vez más estoy aquí con vosotros para presentaros una reflexión de la Biblia en plena naturaleza. Hoy es 3 de marzo del 2019. Es un día soleado y como veis a mi espalda hay un almendro. Hay un dicho popular que dice: si quieres saber si estás en el mes de enero, mira al almendro. Y en el almendro, viendo cuando florece, sabemos en qué mes podemos estar. Y entonces suele florecer de enero, pues eso, febrero, finales de febrero, marzo, y algunos que un poco más tarde. El pasaje que hoy os voy a compartir de la Escritura está en Hebreos capítulo 9, verso del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor: Ahora, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El autor de los Hebreos está escribiendo su carta a los judíos, que eran conocedores de todas las cosas de la ley de Dios, lo que él había instituido en el servicio, las ofrendas, en relación con el tabernáculo y todas las leyes que les había dado, cuando los sacó de Egipto a través de Moisés y Aarón, y en el monte Sinaí a los 3 meses hizo un pacto con él, donde le dio las tablas de la ley y le mandó construir un tabernáculo donde Dios ahí moraría en medio de ellos y se manifestaría a través del tabernáculo en el lugar santísimo, donde estaba el arca, ¿no? Aquí el autor de Hebreos presenta a Jesús superior a todas las cosas, al hombre, a los ángeles, a las ofrendas, al pacto antiguo, porque aquí comienza diciendo: ahora bien, aún el primer pacto, refiriéndose al pacto que Dios estableció con el pueblo que sacó de Egipto, con Moisés, pues está presentando que el pacto que Jesús estableció a través de su sangre en la cruz de Calvario para la remisión de todos los pecados de la humanidad es superior al pacto que se estableció con el pueblo que estaba en Egipto esclavo y fue liberado por Dios por mano de Moisés y Aarón. Pero aquí hoy me quiero detener en el pasaje 4, que habla lo que contenía el arca, 3 cosas. Aquí dice que una urna de oro que contenía el maná, después estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, de la ley, los 10 mandamientos. Pero aquí dice que la vara de Aarón que reverdeció. En este pasaje simplemente dice esto, pero en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro de Números, capítulo 17, nos muestra todo lo que acontece con la vara de Aarón antes de que llegue a florecer. Dice ahí que la vara reverdeció, arrojó renuevos y produjo almendros. Pero antes de que aconteciera esto, hubo una rebelión. Se levantaron 250 hombres de la familia de Coré y cuestionaron el liderazgo de Moisés y de Aarón y les recriminaron porque hacían las cosas que llevaban a cabo y que Dios no les había puesto ahí. Entonces Moisés oró al Señor y les dijo que trajeran 250 incensarios cada hombre, y entonces Dios ahí mostró que realmente era Moisés y Aarón la persona que había escogido, porque todo el pueblo se apartó de estos varones y los tragó la tierra. Pero no quedaron contentos con esto, el pueblo que había salido de Egipto, que se rebelaban y una otra vez contra Dios y las personas que él había puesto para llevar a la tierra prometida, que murmuran contra Moisés y Aarón nuevamente. Y entonces es cuando Dios manda a Moisés y Aarón, que de cada tribu, que eran 12, de los hijos de Israel, un príncipe pues coja una vara y ponga el nombre de la tribu, y que Moisés, que las lleven al tabernáculo, al lugar de testimonio, y las dejen ahí
hasta el día siguiente. Y la vara que florezca y produzca fruto, esa será la persona que Dios había escogido para servir al pueblo en el tabernáculo de reunión. Y vemos como Aarón, por ser de la tribu de Levi, que corresponde el nombre de Leví, y entonces pues en su vara tienen que poner ese nombre, y al día siguiente la única vara que florece es la de Aarón, la persona que Dios había escogido para el servicio en el tabernáculo y entrar en el lugar santísimo para ofrecer las ofrendas. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios tiene un propósito para cada persona. Cuando Dios llama a una persona, la capacita, la levanta y la pone a servir para beneficio de los demás. Y que nadie, pues, que no es llamado por Dios, puede estar ocupando un lugar en la obra de Dios al que no ha sido llamado y comisionado por Dios. Es cierto que Aarón y Moisés, como hombres de Dios, cometieron fallos, y todas las personas que están sirviendo con el Señor se equivocan, cometen errores, pero otra cosa es pecar, hacer cosas que no están en la voluntad de Dios y invalidan a uno para seguir ejerciendo un ministerio, ¿no? Entonces, como fue en el caso de Coré, ¿no? Vemos como Moisés, cuando Dios le dice que le hable a la peña para que salgan aguas, para saciar la sed del pueblo, Moisés golpea la peña 2 veces, en vez de hablarle, y eso le costó que no podía entrar en la tierra prometida. Después vemos también cuando Moisés y su hermana María cuando Aarón y su hermana María murmuran contra Moisés por la mujer cusita que había tomado para sí, vemos como María de repente se queda leprosa y Moisés tiene que orar por ellos, reconocen que habían pecado contra él, sus hermanos, Aarón y María, y a los 7 días le desaparece la lepra. Pero eso impidió que el pueblo pudiera avanzar en su camino, en su propósito de llegar a la tierra prometida, porque el pecado siempre impide que podamos avanzar en los propósitos de Dios. Y entonces aquí vemos, ¿no?, como Aarón, a través de la vara que florece, Dios es la persona que Dios tiene, ¿no? Entonces en la vida de una persona, su ministerio, lo que Dios le da para servir, va a ser fructífero, florecer, siempre que sea en la voluntad de Dios, que no sea que el hombre la haya puesto. Jesús dijo, ¿no?, que la planta que mi Padre no plantó será desraigada. Entonces, toda aquella persona que Dios no haya puesto no va a ser de bendición en la obra de Dios. Pero toda aquella persona que Dios llama va a ser siempre de bendición, no solamente para el pueblo de Dios, sino para la gente del mundo, ¿no? Entonces esto me muestra, ¿no?, lo que acabo de leer, la importancia de que todos los cristianos tenemos que tener en consideración, respeto, apoyar a aquellas personas que tienen un testimonio firme, fiel en el Señor, para que puedan seguir adelante en el propósito que Dios tiene para su vida. Es cierto que se van a equivocar, pueden hacer cosas en un momento dado que no están bien, pero mientras no vivan una vida en pecado, son personas que tenemos que bendecir, orar por ellos y darle todo nuestro apoyo. Eso siempre va a ser muy beneficioso para la obra de Dios. Hay un pasaje de la Biblia en Hebreos 13 que dice, ¿no?, que consideremos cuál ha sido el ejemplo de las personas que nos hablan la palabra de Dios y las imitemos. Pero en el 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Los hombres cambiamos, fallamos, pecamos, pero Dios siempre es el mismo, y por encima del hombre los ojos de toda persona tienen que estar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Desde aquí os quiero desear un buen día y espero que lo que hoy haya compartido pues sea de mucha bendición para todo aquel que escuche esta reflexión. Hasta la próxima.